tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Se puso la faja ahora, cuando estaba parado acá, no cuando ¿Todo tenía. bien? Bueno, vamos a esperar unos segunditos más, que ya se están sumando un montón de personas. Sabemos que jueves, que es el último esfuerzo, que venimos de hacernos lugar en estas 3 últimas semanas, así que vamos a esperar un cachitito más y ya arrancamos. Lo que sí les vamos pidiendo es esto de poner el nombre y apellido en el chat, así vamos registrando. Y empezamos. Bien. Bueno, si les parece, para ver justa con el horario y demás, arrancamos, y después, Flor, vos querés hacer algunas aclaraciones más de metodológicas y demás. No, solamente reforzar lo que dijiste vos, Ana, de que puedan confirmar la asistencia en el chat. Y bueno, que el encuentro de hoy va a ser con una dinámica de preguntas, así que no vamos a hacer la división en grupos como veníamos haciendo nosotros, ¿no? Eso también. Bien, directamente. Bueno, la idea es que en este tercer y último encuentro de la capacitación, podamos, por un lado, abordar un aspecto de la cuestión que ha sido una pregunta recurrente en los 2 encuentros anteriores, que es, bueno, conocer cuáles son los programas, las redes, los dispositivos que existen a nivel provincial y nacional en el trabajo de prevención y de adicciones, de prevención de adicciones, de consumo de adicciones, y también abordar algunas otras cuestiones que fueron también planteadas, así que por eso decidimos hacer esto de abrir directamente a las preguntas, una vez que bueno, las personas que hoy nos acompañan puedan contarnos algunas cosas. En ese sentido, les quiero contar que hoy están con nosotros en esta capacitación, en este tercer encuentro, Noelia Estrafase, que es coordinadora de Atención y Acompañamiento Comunitario de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, de la CEDRONAR, y junto con ella, Vanessa Escobar, que es coordinadora de Juventudes de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Y también están con nosotros Juan Ignacio Lozano, que es integrante de la Dirección de Prevención y Promoción en Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, y Claudia Saavedra, que es integrante del equipo coordinador del área de Infancias y Juventudes de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Si les parece, los dejo en primer lugar con Noelia y con Vanessa, para que empecemos a compartir esta charla, y bueno, y después nos vamos haciendo preguntas y contestando. En esta capacitación también hay miembros y equipos de direcciones de deporte y adicciones de los municipios de la región, de La Plata, Berizo y Ensenada, que incluso estaría bueno, si bien nosotros armamos un recursero, que después lo vamos a enviar vía mail a todos para que lo tengan, con los teléfonos, los datos y demás, bueno, nada, la participación y la información que se pueda volcar acá. Bueno,
Noelia o Vanessa, no sé, como quieran, pasamos la posta. Buenas tardes para todas y todos. ¿Se escucha? ¿Se nos escucha? Sí, sí, se escucha, se escucha. Buenísimo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por invitarnos a participar en principio de este espacio. Creemos que es fundamental que existan estos espacios de encuentro donde juntos y juntas podamos pensar qué es lo que está pasando en los territorios y cuál es nuestra intervención, cada uno desde el lugar que tiene en ese territorio. Un poco la idea con Vane es comentarles cómo está conformada nuestra red. Cuando nosotros decimos la red Cedronar, hablamos de distintos dispositivos de atención y acompañamiento que tienen obviamente distintas modalidades, donde lo que hacemos es acompañar la trayectoria de la persona que atraviesa una situación de consumo problemático según las necesidades de esa persona, ¿no? Digo, los dispositivos, cuando hablamos de diferentes modalidades, los pensamos justamente porque hay algo que tiene que ver con primera escucha y contención, y después, a medida que se va estableciendo el vínculo con las personas que llegan a través de la demanda muchas veces, pero otras veces a través de la identificación de una familia que se acompaña, un profe que identifica que hay una situación problemática con un joven o con una joven. Entonces, un poco la idea es contarles cómo está conformada nuestra red, básicamente, las diferentes modalidades de acompañamiento que tenemos, y después contarle un poco todo lo que tiene que ver con el desarrollo del área de prevención e investigación en cuanto al acompañamiento a las juventudes. Así que, Vane. Sí, ahí para sumar a lo que... ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Para sumar a lo que decía Noelia, bueno, un poco la idea de hoy con esta cuestión de pensar la prevención y la atención trabajando juntas desde el Estado con las organizaciones en el territorio, como venía trayendo Noé. Para nosotros es muy importante como gestión poder pensarnos también desde esa trama mixta, que incluye a la comunidad, que piensa a las personas en el centro, particularmente con lo que tiene que ver con las juventudes. Desde la gestión es uno de los sujetos que se los piensa como protagonistas, digamos, y por eso es que se creó esta coordinación junto con otras que también están dentro de la Dirección Nacional de Prevención, por ejemplo, la Coordinación de Prevención Universal o la Coordinación de Ámbitos Específicos. Digo, dentro de esta gestión lo que empezamos a trabajar muy fuerte es qué pasa y qué le sucede a los jóvenes, cómo los acompañamos, cómo los cuidamos, cómo pensamos estrategias de cuidado para esos y esas jóvenes, y después dentro de esas mismas líneas también qué pasa ahí con el consumo de alcohol. Veíamos algunas de las preguntas que fueron llegando y que tienen que ver mucho con lo que es el consumo de alcohol, de eso también vamos a estar hablando un poquito. Entonces ahí se combina un poco el trabajo que se hace desde la Red Federal de Dispositivos, de la Subsecretaría de Atención de la Cedronar, con todo lo que tiene que ver con prevención, que tiene que ver con capacitación, con el campus virtual que armamos, con el programa de potenciar acompañamiento, que incluye como la formación y capacitación de acompañantes pares, que para nosotros es un rol fundamental para pensar el proceso de, digamos, que lleva adelante una persona en relación a los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Entonces, digo, en esta mirada integral que tenemos, nosotros nunca pensamos a la persona como alguien que tiene un problema con una sustancia únicamente, sino que la pensamos en relación a qué tipo de vida tiene, qué tipo de vínculo tiene con una sustancia y en qué contexto se encuentra. Eso sería como la base de cómo pensamos el abordaje cotidiano, integral y territorial de los consumos problemáticos, y desde ese posicionamiento nos paramos para trabajar esta problemática. Bien. Ahí, si les parece, compartimos el Power y empezamos a desarrollar. A ver.
Bueno. No, no estoy segura. Bueno, lo podemos contar si es que no logramos. ¿No estás pudiendo, Mirá que Noé? si querés, A ver, Vane, ¿podés vos desde ahí? no sería un Zoom si no hubiera problemas tecnológicos, eso todos y todas lo sabemos acá. Lo Así que, ensayamos, queremos decirlo. sí, esto estaba en los planes. ¿Querés que, no sé, o lo sube tenés por Vanessa ahí, o Ana, a ver qué? si podés. Lo que pasa es que yo estoy desde el celular, porque la Ah, computadora estaba con algunos temas. Ese es mi Flor, problema. si te lo paso, ¿lo podés tratar de subir vos? Sí, pásamelo, a ver, Ana. A ver. Ya va, ¿eh? Ahí está. Bueno, mientras las chicas Bueno, preparan poder compartir el Power, en esto que decía Vane de contar que nosotros estamos dentro de una secretaría que cuenta con 3 subsecretarías, 2 de ellas que trabajan articuladas, que es la de atención y acompañamiento comunitario y la de prevención e investigación. Nosotros remarcamos y contamos esto porque es verdad que cuando llegamos a la Secretaría de la mano de Gabriela Torres, por allá por diciembre del 2019, lo que había era que nos encontrábamos con que los dispositivos de atención estaban en diferentes subsecretarías y no se trabajaba articulado lo que tiene que ver con la prevención, promoción e investigación en cuanto a la atención y el acompañamiento de las personas. Entonces, uno de los principales desafíos que hemos tenido desde que llegamos, y una definición también, es empezar a trabajar de manera articulada entre las 2 subsecretarías, porque entendemos que en los dispositivos de atención o en los dispositivos que están más pensados desde la prevención, suceden las 2 cosas. Se acercan las personas de igual manera y la demanda de las familias muchas veces aparece de igual modo, ya sea cual sea el planteo que tiene el dispositivo, ¿no? Entonces, en eso es importante recalcar esto que comentaba Vane hace un ratito, que quizás conocen o no, pero la Secretaría cuenta con un programa, con una línea del potenciar, de lo que históricamente es el potenciar trabajo, que es una línea del potenciar acompañamiento, específicamente pensada Ahí, para perdón. personas. ¿Ahí se ve? sí. Bueno, ustedes vayan diciéndome entonces. Sí, ahí se ve. Dale. Comento un poquito esto del potenciar y ya pasamos al Power. El potenciar acompañamiento fue lanzado durante la pandemia, en el 2020, y es un subsidio que reciben las personas que están haciendo algún tipo de tratamiento por consumo problemático en alguno de los dispositivos de la red Cedronar. Digo, contamos esto porque la impronta de ese programa está acompañado de la figura de lo que entendemos como acompañante par, ¿no? Digo que los dispositivos de la red están conformados por equipos interdisciplinarios, que cada uno tiene su rol dentro de ese equipo, pero que la figura del acompañante par viene a sumar la cotidiana y el día a día de esas personas que están haciendo un proceso. La verdad es que hasta acá hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a la planificación estratégica de esos acompañamientos en el rol del acompañante par. A través de capacitaciones y formaciones lo que hacemos es que esos acompañantes pares puedan dar cuenta de toda la tarea que desarrollan y cómo se va acompañando el proceso de las personas que deciden iniciar un tratamiento, pero que en el medio nos encontramos con que hay intermitencias, con que no se sostiene en el tiempo la propuesta inicial y hay que volver a repensarla. Entonces, nos parecía importante también poder dedicarle como un minutito para comentarles que estamos fuertemente trabajando con este proyecto, porque entendemos que no hay posibilidades de una inserción o reinserción, para algunos es reinserción, para muchos de los pibes y pibas con los que trabajamos es inserción, definitivamente, a un proyecto de vida y el armado de un proyecto de vida distinto, si no es con algún acompañamiento real y económico que necesitan, porque vienen de sectores extremadamente vulnerables
Y si esa herramienta no existiera, muchas veces pensar un armado de proyecto de vida distinto se hace muy complejo. Así que contarles también que está este programa dentro de la Secretaría, y vamos, Vane, si te parece, con el Power. Ahora sí. Sí, sí. Bien. Un poco de esto que decíamos, la idea es presentarles la red federal de la CEDRONAR. Los programas habitualmente son de alcance nacional, son políticas territoriales con mucho anclaje porque se convenian o se firman convenios con organizaciones que ya vienen con un recorrido territorial y que están inmersas en una comunidad previamente, y lo que tiene que ver con el armado de mesas de gestión local, donde en principio está pensado el fortalecimiento de la propia red, pero en un segundo momento lo que tiene que ver con los diferentes efectores con los que articulamos y articulan los dispositivos día a día. Digo, áreas de niñez, áreas de género, áreas de salud, sobre todo entendiendo el momento que atravesamos por el contexto de pandemia, donde sabemos que nuestra salud pública está enfocada en dar respuesta a una situación pandémica. Entonces, la importancia de poder articular con estos efectores a través de las mesas de gestión local es algo que estamos llevando adelante en algunas experiencias que se están gestando en este 2021 y experiencias que ya son preexistentes. ¿Podemos pasar? ¿Querés que siga yo, Noé? Bueno, un poco lo comentábamos antes, que desde la Secretaría nuestro marco tiene que ver con un abordaje integral y comunitario de la problemática del consumo de sustancias, por supuesto que basándonos en una perspectiva de derechos humanos y con el marco de la Ley de Salud Mental. Eso ya lo veníamos contando antes, de todos modos lo recalcamos. Para nosotros siempre el centro son las personas, las trayectorias de vida que llevan adelante y su constitución subjetiva. Entonces ahí nos parece importante poder pensar en de qué modo vivimos en la sociedad en la que vivimos. Entonces nosotros siempre nos interesa caracterizar primero en qué tipo de sociedad vivimos. Acá justo en esta parte no lo dice, pero nosotros siempre vemos que en qué tipo de sociedad vivimos, una sociedad que es de consumo, es decir que cuando alguien ubica un problema de consumos o un consumo problemático de sustancias, está en el marco de una sociedad de consumo, que todo el tiempo está instando a esta idea de la inmediatez, lo que es rápido, conseguir la felicidad, el mandato de la felicidad, el mandato de que lo que uno es por lo que tiene. Bueno, todo este marco nos parece que es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar la problemática, porque si no nos parece que la problemática la pensamos solamente desde el objeto sustancia, y nosotros creemos que efectivamente este es un problema social, es un problema político, es un problema que tiene que ver con los modos de vida que llevamos adelante, y que esta problemática efectivamente atraviesa todas las clases sociales, pero no las atraviesa del mismo modo, y por eso es necesario poder pensar abordajes específicos en relación a los distintos contextos con los que nos vamos encontrando, que no solamente tienen que ver con la cuestión de clase social, sino también con los territorios en los que estamos. No es lo mismo abordar esta problemática, por ejemplo, en La Plata, que abordarla en el norte del país, o en el sur del país, o en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Dentro mismo de mismos territorios hay muchas características, hay múltiples cuestiones que hay que tener en cuenta, entonces en ese sentido también están pensados los dispositivos. Por eso hablamos de un abordaje integral de carácter federal, que contemple la prevención, la atención y el acompañamiento, y la organización de estos dispositivos en relación a estas cuestiones que venía mencionando. Bien. Un poco lo que venimos hablando hasta acá, digo, entendiendo y priorizando la particularidad de cada territorio y reconociendo experiencias existentes en esos territorios. Nuestra red está conformada por diferentes programas y líneas de atención 24 horas. Los espacios que entendemos como primera escucha y que son las 24 horas es la línea 141. Cualquier persona puede llamar a la línea 141
no solo por un problema personal propio, sino puede llamar por una consulta para alguien de su entorno, de su referencia afectiva. Muchas veces, porque también se ha hecho estadística, quienes llaman a esta línea tienen más que ver con mujeres, mujeres madres muchas veces, o mujeres que llaman en un rol de cuidadoras, no en primera persona para denunciar una situación de consumo problemático propia, sino como madre, como compañera o como pareja de alguien más. Entonces, esto es importante también destacarlo, porque digo, algo que venimos trabajando fuertemente es hacer cada vez más visible que las mujeres también consumen, y cuál es el rol que ocupan en la sociedad y cómo son miradas esas mujeres que consumen. Esto respecto a la línea 141 es importante destacar. Las estadísticas son de este año y más del 70% de los llamados que se reciben en la línea tienen que ver con mujeres que llaman no para consultar por una situación por ellas, sino para alguien más. Después contamos con otros dispositivos, que son las casas de atención y acompañamiento comunitario y los dispositivos territoriales comunitarios. Acá hacemos una breve reseña de cómo funcionan estos tipos de convenio que se hacen desde la Secretaría. Las casas de atención y acompañamiento comunitarios, como decía Vane hace un rato, están pensados en trama mixta con organizaciones sociales que ya cuentan con un anclaje territorial, organizaciones sociales y organizaciones eclesiales, y los dispositivos de tratamiento comunitario son convenios con municipios o provincias, digo, donde también las agencias, las secretarías, las subsecretarías vienen con la necesidad de poder construir respuestas genuinas en cada uno de los territorios, ¿sí? Después, con mayor escala y con mayor nivel de complejidad, y dentro de lo que es la dirección de atención crítica, están las comunidades terapéuticas conocidas históricamente y las casas comunitarias convivenciales. Y estos dispositivos de modalidad residencial son bien distintos en sí mismos. Digo, las comunidades son como nosotros las conocemos históricamente, y las casas convivenciales comunitarias están pensadas con un espacio de puertas abiertas, donde muchas de las personas que se alojan en esos dispositivos no solo atraviesan una situación de consumo problemático, sino que a veces también se encuentran en situación de calle o con un montón de derechos vulnerados. Entonces la respuesta tenía que ser un poco más amplia que el modelo solamente de tratamiento terapéutico, para poder alojar personas que además de consumir le pasan otro montón de cosas, ¿no? Y en este punto muchas veces las casas convivenciales dan respuesta a una situación habitacional que atraviesa esa persona. O sea, no solo está en una situación de consumo, sino que además está en situación de calle. Bueno, un poco, cuando se pensó el armado de este programa, tenía que ver con poder dar respuesta a estas múltiples problemáticas que atraviesan los jóvenes a los que acompañamos. Y después, bueno, lo que decíamos hace un rato, que tiene que ver con la articulación de la red sanitaria para todo lo que tiene que ver con la desintoxicación o las emergencias en salud mental. Digo, esto no es solamente desde la Cedronar, es en red, es con otros y es con otras. Así que en ese sentido acompañamos el armado de las mesas para poder ser cada vez, las respuestas puedan ser mayores, acompañando el nivel de complejidad de las personas. Ahí, para sumar algo a lo que decía Noé, también me parece interesante como poder, primero, recalcar esta idea de que nosotros y nosotras desde la gestión hablamos de personas, no hablamos de usuarios, no hablamos de pacientes, no hablamos de enfermos o de enfermas, o de adictos, o de drogadependientes, hablamos de personas que están atravesando una situación particular que tiene que ver con un montón de aspectos de su vida. Por supuesto que como Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación nos centramos claramente en el problema que tiene que ver con los consumos de drogas, de sustancias. Pero, ¿por qué recalcamos esto? Porque si no existe todavía algo de esta mirada, que incluso la persona que ha atravesado un proceso, que ha podido transformar algunas dinámicas de vida, que ya está en otro momento de su vida, que ya no tiene
un consumo problemático de algún tipo de sustancia o de varias sustancias, sigue siendo denominada bajo este nombre. Bueno, soy un recuperado, soy una recuperada, y a nosotros y nosotras nos parece más interesante poder pensar qué caminos de acompañamiento, qué caminos de cuidado se hace de las personas, qué pasa en esta sociedad en la que vivimos, que uno tiene que, un poco para calmar algunas cuestiones, utilizar, por ejemplo, a veces una sustancia, pero digo, si bien la Secretaría o nuestra Secretaría no se encarga, por ejemplo, de cuestiones como lo que tiene que ver con el consumo problemático en relación a la tecnología o en relación a otras cuestiones, sí nos parece que está dentro del marco de la misma sociedad en la que vivimos. Y en ese sentido nos parece interesante pensar también la prevención, porque la prevención, ahí complementando un poco lo que traía Noé, digo, nosotros tenemos como un gran área de atención y también un área de prevención, que no piensa la prevención como simplemente, digo, muchas veces la mirada que hay sobre la prevención es esta idea de, bueno, hacemos un taller sobre los efectos de tal o cual sustancia y con eso alcanza para prevenir. Y lo que es cierto es que casi todos y todas, desde distintas fuentes, de distintos lugares, sabemos más o menos qué hacen las sustancias, qué pueden hacer en nuestro cuerpo, pero eso no modifica necesariamente nuestros consumos. De hecho, por ejemplo, la sustancia más consumida es el alcohol, y es una sustancia legal, y muchas veces es la menos problematizada. De hecho, no se la considera una droga, ¿no? No se la pone dentro del marco de las sustancias psicoactivas. Para nosotros y nosotras está en ese marco, o sea, no es que hablamos de drogas y alcohol, sino que parte del universo de las drogas es el alcohol, y es la sustancia más consumida, y como decía antes, la que está más naturalizado su consumo, menos problematizado, digo, existe una ley que además prohíbe el consumo de alcohol en menores de 18 años, y sin embargo ahí también nos preguntamos desde las distintas áreas qué pasa con el mundo adulto, o sea, lejos estamos de señalar a los jóvenes y a las jóvenes, sino más bien de pensar quiénes son los y las adultas que cuidan, y ahí no hablamos solamente de la familia o el entorno afectivo de esa persona, sino también qué pasa con el comercio, qué pasa con la nocturnidad, qué pasa con las distintas áreas, ¿no?, que están compuestas por adultos y adultas, y qué piensan en relación a los cuidados de las juventudes. Traigo un poco esto porque estaba viendo algunas de las preguntas que nos habían llegado en los distintos, en un archivo que nos mandaron, ¿no? Y nosotros no siempre entramos, cuando hablamos con una persona que tiene algún problema de consumo, eh, por la pregunta ¿qué consumís? O cuánto consumís, o cada cuánto consumís. No es, en general, la primera pregunta es cómo te llamás, y cómo estás, y qué necesitas, digamos, como, digo, esa idea de poder pensar desde ese lugar, y no solamente desde el lugar de, bueno, listo, él tiene un problema, es un enfermo, tiene este problema con tal droga, entonces si deja de consumir tal droga, tiene solucionados sus problemas. No es el enfoque en el que estamos parados como secretaría, como gestión, y por eso tenemos la necesidad tan fuerte de trabajar en red, trabajar con las organizaciones que existen en el territorio, pensar la política pública desde el Estado, pero también con las organizaciones, también con el territorio, también con todos aquellos actores que están involucrados. Digo, ahí Noelia lo planteaba antes, bueno, cuando queremos pensar qué pasa con el consumo problemático de sustancias en niñeces y adolescencias, tenemos que articular con la CENAF, por ejemplo, o tenemos que articular con los consejos de niñez de distintas provincias o municipios. Si queremos pensar qué pasa con una persona que está en situación de calle, y que además tiene un problema de consumo, bueno, tenemos que articular con desarrollo social, tenemos que articular con el área de hábitat, tenemos que ir articulando con distintas áreas, y también con las organizaciones que vienen trabajando esas problemáticas en los territorios. Sin trabajar en red, para nosotros es imposible abordar esta problemática como Estado. Bueno, un poco lo que les comentábamos hace un rato respecto a las mesas de gestión local con otras áreas de gobierno, desarrollo social, salud, educación, trabajo, género, niñez y seguridad. Son algunas de las instituciones con las que articulamos, los ministerios y demás que articulamos en función de las mesas locales que se fueron gestionando a lo largo del 2020, 2021, y como decíamos también, algunas que son preexistentes y en las que cada vez intentamos que los dispositivos que están dentro de la red
formen parte de esas mesas. Lo que tiene que ver con capacitaciones orientadas y respecto a la intervención y la supervisión de equipos de trabajo y equipos técnicos. Nosotros desde la Secretaría contamos con equipos centrales que hacen el acompañamiento y seguimiento de cada uno de los dispositivos que forman parte de nuestra red, ya sea de manera convivencial, o sea, los que tienen modalidad convivencial o modalidad ambulatoria, centro de día u hospital de día. Todos esos dispositivos están siendo acompañados desde CEDRONAR con un área de un equipo técnico y que de alguna manera funciona como supervisión, pero que también funciona como fortalecimiento de la herramienta específica del acompañamiento a los consumos problemáticos. Así que eso respecto a lo que tiene que ver con esta filmina. Y después creo que la que vienen tienen que ver con datos más estadísticos, los dispositivos que hay dentro de la Secretaría, que era un poco lo que les contaba hace un rato. El total actual es un poquito más que ese número tiene algunos días. Estamos por suerte con resoluciones que nos permiten la incorporación de dispositivos a pesar de la virtualidad, así que eso también es algo que celebramos, que podamos seguir estando cerca en este contexto. Los dispositivos, la mayoría están funcionando con modalidad presencial, solo algunos dispositivos sostienen lo que son los espacios más psicoterapéuticos de manera virtual, pero los dispositivos están funcionando en territorio. Noé, te puedo pedir que repitas o sea, que traduzcas las siglas, digamos, como para Sí, cómo no. CAI, CACS. Bien, el CAI son los Centros de Asistencia Inmediata, hay 11 en todo el país, y hay equipos que lo que hacen es evaluar situaciones que requieren mayor complejidad de acompañamiento. Son los equipos que hacen las evaluaciones para poder generar las derivaciones, tanto las que llegan a través de la línea 141 como las que llegan a través de las provincias o los mismos dispositivos. Las CACS, que son las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, que es un programa que está vigente desde el 2014, y que este año ha tenido la posibilidad de un crecimiento. Desde el año pasado hasta este año hemos incorporado más de 80 dispositivos. Los DTC, que son los dispositivos territoriales comunitarios, que como decía al principio son con municipios o provincias, y actualmente hay 110 en la red. Las CTs son las comunidades terapéuticas, y las CCC son las casas comunitarias convivenciales. Listo. Bueno, esto es lo que les decía recién, es estadística, es la ampliación de la red durante el año 2020-2021. Se han incrementado un 40% la cantidad de los dispositivos de la red, que también le comentábamos a las compañeras hace un ratito, esta información, ustedes pueden acceder a la información de dónde están emplazados cualquiera de los dispositivos de la red, entrando a la página del Observatorio Argentino de Drogas. Ustedes ingresan al observatorio y hay un mapa interactivo que los ubica a dónde están cada uno de estos dispositivos. Bueno, esto también tiene que ver con la ampliación, que era lo que le comentábamos hace un ratito, y creo que hemos dicho hasta acá todo lo que contiene el Power, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Bien. Sí. Sí. Muchas gracias. Quedaban muchas gracias. Bueno, no sé si estamos con el tiempo, Ana, pero me parece que Vane, no sé si nos quedó algo. No, creo que por ahora estamos, en todo caso después retomamos algo si hay preguntas y eso más en relación a algunas cuestiones más específicas, para no extendernos tanto y dejarlo a los otros compañeros y compañeras. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Si quieren tomar la posta, Juan, Claudia, y después abrimos a preguntas. Hola, ¿ahí se escucha? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. En principio hablo yo y ahí le doy espacio a Claudia. Bueno, yo soy Juan Ignacio Lozano, soy trabajador social, estoy integrando la Dirección de Prevención
de los consumos y promoción de la salud mental de la subsecretaría de la provincia. La provincia de Buenos Aires en el 2019 continuó, pero fortaleciendo fuertemente una política de integración de lo que son los consumos problemáticos con la salud mental, básicamente con la directriz de lo que es la Ley de Salud Mental, ¿no? Que fue sancionada en el 2010 y que de aquí a la fecha, bueno, ha tenido avances y algunas dilaciones, ¿no? Y bueno, nosotros desde la subsecretaría, digamos, tenemos una estrategia, bueno, como decían las compañeras, también hacia el interior de la provincia hay una gran heterogeneidad. Ustedes conocen, ¿no? Tenemos distritos, de los 135 distritos de la provincia, tenemos distritos con más de 1 millón de habitantes, a distritos de 500.000 habitantes, 100.000 habitantes, 50.000, y hay otros distritos con menos de 10.000 habitantes, con problemáticas diversas. Y uno de los grandes ejes de la política ha sido, bueno, el tema de la integración, el tema de la integralidad de los dispositivos de atención, de los conocidos CPA, con los distintos niveles de atención en salud, que ahí, bueno, pertenece a otra dirección, que es la dirección de hospitales, pero que entendemos que es necesario tener una articulación muy fuerte, ¿no? Que por los hospitales, las unidades sanitarias, los distintos centros de atención de salud puedan también disponer de atención, de camas, de ser necesario, en crisis, en intoxicaciones, ¿sí? En algunas crisis complicadas, ya sean de mayor tiempo o de menor tiempo. Bueno, y eso requirió toda una agenda que obviamente el COVID alteró y bastante, pero que bueno, que hasta el día de hoy sigue estando, ¿no? Una cuestión que a nosotros nos parece muy interesante es, bueno, la otra cuestión obviamente es la reconversión de los neuropsiquiátricos para, digamos, bueno, una adecuación de situaciones bastante terribles que suceden en los hospitales llamados monovalentes de la provincia de Buenos Aires. Aquí en La Plata tenemos cerquita, obviamente, el Alejandro Korn, pero también están el Cabreda en Luján, el Esteves, el Taraborelli en Necochea, etcétera, ¿no? Bueno, eso también es toda una cuestión, ¿no? Y después hay una cuestión muy fuerte que nos parece a nosotros súper importante, que es el tema de la formación y la capacitación a trabajadores de la red y trabajadores de los hospitales y todos los niveles de atención en salud, sobre la atención en salud mental, siempre de una perspectiva, como decían las compañeras recién, una perspectiva de cumplimiento de los derechos humanos de las personas. Hay una ley previa a la Ley de Salud Mental, que es la de Derechos del Paciente, que incorpora la historia clínica y el consentimiento informado, cosa que muchas veces en estas situaciones no se da. Los profesionales no informan adecuadamente qué situaciones o qué tratamientos van a llevar adelante, ¿no? Entonces eso también es una cuestión a trabajar, y bueno, y se está trabajando mucho. Una cuestión que a mí me interesaba mucho pensar es que esto de, a veces hay como una tensión, pero me parece a mí muy productiva, muy interesante, que es entre lo clínico y lo comunitario, ¿no? Digamos, muchas de veces, bueno, partir primero de la cuestión, ¿no? De que los consumos que nosotros denominamos problemáticos, las personas que usan drogas, bueno, tienen una fuerte estigmatización social. Entonces no es fácil para las personas que atraviesan estos consumos poder acceder, tener una accesibilidad a profesionales, a espacios de contención, ¿no? De acompañamiento, de tratamiento, en el caso que sea necesario, ¿sí? Y mucha estadística generada en los últimos años, bueno, fue marcando eso, ¿no? Que es un porcentaje muy menor el que accede a los tratamientos, y ahí también hay una cuestión de perspectiva de género, ¿no?
mayoritariamente son varones los que acuden a pedir ayuda, a solicitar tratamiento, y no tanto las mujeres. Y eso no es porque las mujeres no tengan consumo problemático, sino que hay una estigmatización mayor hacia las mujeres, ¿no? Pensemos además, porque digamos dentro de los padecimientos subjetivos, el tema de los consumos es una cuestión que, bueno, está esta cuestión culpabilizadora de que, entre comillas, uno se lo busca, a diferencia de otro padecimiento que, bueno, simplemente sucedió, que uno no elige. Y con esta cuestión de la estigmatización, de esto de son manipuladores, hay que tener cuidado con esta gente, etc. Bueno, el tema de la mujer, de las mujeres, es una cuestión también muy interesante, porque bueno, ahí justamente está el tema, bueno, más si son madres, más si son jóvenes, ¿no? Entonces eso repercute mucho en las posibilidades de acceso a los tratamientos y en el vínculo que podemos establecer entre los distintos efectores de salud y las personas. Una cuestión también muy importante es que nosotros tenemos que lograr que los efectores de salud, cuando digo efectores de salud digo un centro de atención, tiene que ser próximo al domicilio de la persona. No puede ser que para distintas cuestiones tenga que desplazarse 20 kilómetros, 100 kilómetros, 2 horas. Y la verdad que muchas veces pasa eso. Y no es que no haya efectores, sino quizás no quieren trabajar esa temática, o tienen cierta renuencia, o bueno, o no los profesionales no sé qué cosa. Bueno, ahí hay una necesidad de articulación muy necesaria, ¿no? Para que sea en la propia comunidad la que pueda enriquecer todos los recursos que tiene, trabajarlos en red enriquecidamente, sabiendo qué cada uno, qué cada actor, qué cada institución puede ofrecer, y ser la propia comunidad, digamos, la protagonista, ¿no? Entonces esta tensión, digo yo, entre lo clínico y lo comunitario, es porque muchas veces en la historia de la institución y en la historia de estas temáticas, tenemos una tendencia a, bueno, a pensar que todo este tipo de problemáticas se resuelve individualmente en una sesión clínica, con un profesional, u otros que tienen una mirada que todo se resuelve en el territorio, en lo comunitario, en un club, en la sociabilización, en un proyecto de vida. Y la verdad que ambas son importantes y no necesariamente antagónicas, ni mucho menos, ¿no? Tenemos que, y creemos que bueno, vamos hacia una agenda de ir construyendo esto en los territorios. Cada territorio igual tiene como les decía, tiene sus improntas, sus dificultades, sus historias. Territorios donde se viene muy golpeados, o que se han ido muchos profesionales, y bueno, hay que reconvocar a los profesionales. Fortalecer espacios, reconvertir espacios que están muy cerrados que sean de puertas abiertas a la comunidad, que ese es otro gran tema, ¿no? A veces las instituciones están, pero están en muy poco diálogo con la propia comunidad donde lo habita. Y bueno, nosotros con la pandemia, digamos, hemos estado fortaleciendo líneas de acción vinculada a cómo desde cumpliendo, digamos, con toda la cuestión de distanciamiento y virtualización y demás, poder, digamos, generar espacios de acompañamiento y contención desde otros lugares situados, ¿no? Entonces, bueno, hay todas unas experiencias que van dando su cuestión, sus niveles de respuesta, y hay también toda una agenda, afortunadamente, que le llamamos post-COVID. Esperemos llegar a ese contexto post-COVID, para, bueno, volver fuertemente al territorio presencialmente, ¿no? Pero bueno, es una realidad que hoy en día las limitaciones de los traslados, las limitaciones de los viajes y demás, hacen que muchas veces hoy en día también utilicemos herramientas como esta, la que estamos teniendo ahora,
como espacios de supervisión, acompañamiento, bueno, presencia en los territorios de otras formas y maneras, ¿no? Dentro de la SUBSE, digamos, las direcciones han ido entonces trabajando en estas líneas, ¿no?, de integralidad de la política pública en la provincia, de fortalecimiento de los recursos, de articulación entre los recursos con otros recursos del Ministerio también de Salud, digamos, poniendo como prioridad la salud mental, y dentro de la salud mental los consumos problemáticos. Y bueno, y uno de ellos también es lo que les hacía referencia, que es la creación de lo que ahora Claudia va a contar, del área de infancias y juventudes, que era un área que no existía dentro de la subsecretaría, ¿no? Entonces, digamos, recapitulando un poco, sobre esas líneas vamos, con una línea muy fuerte también sobre lo que es capacitación. Capacitación para, bueno, lograr que cualquier efector de salud, sea especializado o no en consumos problemáticos, sea una puerta de entrada a una atención por alguna situación complicada que está atravesando, desde una intoxicación por un mal manejo de distintas sustancias que se consumieron, o, bueno, alguna situación más profunda o mayor, ¿no? Y eso, digamos, que parece una cuestión bastante sencilla, bueno, encarna una serie de desafíos, porque también hay toda una cultura institucional, digamos, de no atención en los hospitales a personas que atraviesan estas situaciones, o derivación a monovalentes que quedan muy lejos de la casa de las personas o de la familia donde vive esta otra persona que necesita atención o asistencia. E insisto, ¿no? La comunidad como el espacio, el territorio donde tenemos que pensar en la intervención situada, ¿no? Cómo pensar en la comunidad, con qué desafíos afrenta la comunidad, y qué tipo de recursos y qué tipo de acciones podemos promover y generar ahí y fortalecer para que sea en la propia comunidad donde se vayan resolviendo la mayoría de las situaciones. Entendemos que hay quizás algunas que requieran de una cuestión mayor, ¿no? Entonces, bueno, se va trabajando mucho en estas cuestiones. No sé si Claudia, viendo el horario además, Claudia, ahí ya querés contar Dale. lo que es casi el año ya, ¿no? Del área. Sí. Gracias, Juani. Bueno, primero agradecer la invitación. La verdad que me parece re valioso el tema el título del encuentro, y que haya tantos compañeros, profes, porque la verdad que son un recurso sumamente valioso para este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, yo les quería comentar un poco el programa de Infancias y Juventudes en la Subsecretaría de Salud Mental. Tiene un año y un poquito más de trabajo. Como decía Juani, cuando ingresa esta gestión define que había una vacancia en la política pública para niños, niñas y adolescentes, porque se atendía a partir de los 18 años y no había nada previo, con lo cual, bueno, allí empezamos este camino de pensar la salud mental para infancias y juventudes, en plural, entendiendo de que hay diferentes formas de transitar ese ciclo vital, pensando las infancias situadas en un contexto histórico, cultural, social, transversalizado por variables de desigualdad social, de género y de etnia, con una perspectiva de interseccionalidad. Y bueno, y cuando escuchaba a las compañeras de Cedronar, la verdad que me alegraba, porque bueno, primero porque a Gabito la quiero mucho, ha sido una compañera muy valiosa, una colega muy valiosa, y segundo porque tenemos mucha coincidencia en la mirada sobre cómo pensar a las infancias y juventudes. Realmente no
no con estigmas, sino pensando que son trayectorias de vida que pasan por diferentes situaciones y que esas situaciones pueden ser un consumo problemático, como también otras, o como un padecimiento mental. Son situaciones de la vida que todos transitamos en mayor o menor medida. Lo que pasa es que las juventudes con las que trabajamos y para los destinatarios de estos programas, por lo general, son juventudes que están transitando situaciones de vulneración de derechos, de desigualdad social, son las juventudes más pobres y más arrasadas. Entonces, me parece que esta concepción de justamente del tránsito y de lo situado hace que las estrategias que uno pueda pensar en relación a eso cambien. No es lo mismo alguien que tiene recursos, que tiene contención, que está en un circuito, a otros que no lo tienen. Entonces hay que pensar allí otras cosas. Y como les decía, el programa hace un año que se genera. Nosotros con mi compañera que coordinamos venimos de trabajo en territorio de muchos años, y justamente desde ahí uno recupera las líneas para aportarle a la política, porque cuando estábamos en territorio veíamos las cosas que se necesitaban y uno decía, bueno, hacíamos el caminito de hablar, de construir, de armarnos en las mesas, en los barrios, en las mesas técnicas, en las mesas barriales, en todo tipo de mesas, donde construir lógicas colectivas que pudieran darle a los pibes una oportunidad. Entonces, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de hacer esa inscripción en la política pública, es una gran oportunidad, es un gran desafío y es una gran responsabilidad. Pero también uno siente el acompañamiento de todos los compañeros y compañeras que han construido eso en los territorios y tiene la responsabilidad de poder hacer una síntesis de ello. Entonces, nosotros pensamos este programa, como les decía, recuperando eso, con algunos ejes que, bueno, tienen que ver con esto también en coincidencia, con el abordaje territorial. Hay una gran foto panorámica que digo yo que construimos cuando llegamos a pensar esa realidad, y lo que veíamos era que muchos de las infancias y juventudes que necesitan del sistema de salud no llegan a él, no logran acceder. Hay un gran problema de accesibilidad ahí. A aquellos que acceden no toman a veces las ofertas que el sistema tiene, y las personas que lo toman no logran sostener, en un gran porcentaje no logran sostener eso. Entonces eso nos pone ante un problema que es un problema de accesibilidad y un problema en relación a qué tipo de abordajes nosotros estamos haciendo y para qué sea tomado. Digo, que alguien no tome te da la pauta de que no tiene que ver con él lo que uno le ofrece o con ella, y que hay que revisar esos abordajes en contexto situado, en contexto de lo que le pasa a los pibes y a las pibas hoy, y no lo que nos resulta cómodo a los profesionales que trabajamos con esos colectivos, porque así como decía Juan, y que está bien, yo comparto que está bien que haya ofertas de tipo más conservador en lo que es la asistencia, conservador o tradicional, no conservador, tradicional. Pero también es necesario pensar en otras opciones que tengan que ver con lo que los pibes pueden transitar, porque muchas veces uno piensa en dispositivos que uno desde nuestra lógica adultocéntrica pensamos que tiene que ver, que sería bueno, pero en realidad son cosas que a nosotros nos sirven, qué sé yo, a nosotros nos sirven a veces ir a terapia y hablar, pero por ahí los pies la palabra no le es lo más cómodo. Y entonces uno tiene que pensar qué dispositivo al otro le sirve para que yo pueda encontrarme y que algo pueda pasar en ese encuentro y que eso sea una oportunidad de alguna transformación, de alguna nueva regulación, de algún circuito que se inscriba desde otro lugar. El impacto del capitalismo, del neoliberalismo, de un montón de cuestiones ha hecho que el consumo sea una categoría tan arrasadora, que nadie está por afuera, nadie de los que estamos hoy acá estamos por afuera de la lógica de consumo. Entonces, pedirle a los pibes que salgan de ahí y señalar un consumo particular, problemático para ellos, es de alguna manera hipócrita desde nuestro lugar de adultos. Para mí, esta situación, y aparte esto, ¿no?
el capitalismo ha hecho que la categoría de ciudadano se pierda y se instale la categoría de consumidor, ¿no? Y el mercado se instaló en las lógicas como algo natural. Entonces, recuperar la condición de ciudadano para mí es importantísimo. ¿Y cómo uno puede ejercitar eso, ¿no? Recuperar la ciudadanía infantil y juvenil. Para mí, y para nosotras desde el programa, tiene que ver con que el Estado, como Estado, se ubique donde tiene que estar y empiece a nombrar y empiece de alguna manera, a inscribir ciudadanía para esos jóvenes o niños o adolescentes que lo necesitan. El abordaje territorial, como les decía recién, tiene que ver con estar presente en los barrios donde están los pibes que no acceden al sistema. Esa es una de las propuestas de formar equipos a ese nivel que nosotras traemos desde el programa. En el tema de pensar los tratamientos ambulatorios como una cuestión que tenga que ver con no solamente poner en el horizonte el tratamiento. A veces un acompañamiento es una medida terapéutica. Y cuando uno dice acompañamiento, ¿qué es el acompañamiento? Y el acompañamiento no necesariamente lo tiene que llevar adelante una disciplina psi o un profesional de la salud. Un acompañamiento lo puede hacer un profe, lo puede hacer un docente, lo puede hacer un tallerista, lo puede hacer un promotor de salud. Cualquiera que se ubique entendiendo que el otro digo, tiene que ser contemplado en su situación de contexto y en su necesidad. Y a veces esos acompañamientos generan modificaciones subjetivas, transformaciones que son sumamente valiosas. Y cuando uno recibe a veces muchas derivaciones, vieron que educación tiene la tendencia, las compañeras de educación tienen la tendencia a derivar mucho para tratamiento. Y nosotros vemos que a veces sí se identifica una necesidad. Ahora, no siempre amerita un tratamiento. A veces con un acompañamiento alcanza para que ese pibe se enlace, porque está muy solo, porque ese es el diagnóstico más frecuente, ¿no? La soledad. Los otros no suman, pero la soledad es uno de los estados más necesarios de atender con los pibes hoy en día. Entonces, bueno, el espacio ambulatorio para nosotras tiene que ser revisado el abordaje, las lógicas, cómo podemos generar nosotros decimos una red de buenas prácticas en salud mental, ¿no? Cómo hacer de las lógicas de cuidado y acompañamiento algo que se instale como una práctica que no tenga que ver con un sector, que tenga que ver con una forma de hacer y de construir con la comunidad, con educación. Nosotros trabajamos mucho con educación, con el Organismo Provincial de Niñez. Hay muchísima infancia y juventud institucionalizada y eso es un gran tema. Es un gran tema y es una gran preocupación, ¿no? El tema de las medidas de abrigo por cuestiones, las medidas de abrigo sin pensar otras cosas al medio, o sea, opciones, ¿no? Opciones con soportes comunitarios, familiares, institucionales. Es como las internaciones en salud mental nos preocupan muchísimo, el grado de medicalización de las infancias. La cuestión de la internación en salud mental por cuestiones sociales, o sea, cuando no amerita, no hay criterio de internación por salud mental, pero se los interna a los pibes y a las pibas por cuestiones sociales, y los metemos en un circuito y los ubicamos en un lugar que es muy difícil después sacarle esa etiqueta, ¿no? Es muchísimo el daño que se produce con eso. Entonces nosotros también tenemos la mirada puesta en lo que es atención en crisis en infancias, que es cuando aparece una descompensación, cuando aparece una situación de descompensación en salud mental, un intento de suicidio, lo que fuere, y ahí aparece también la práctica y las intervenciones asociadas más a lo que se practica con adultos, no con infancia. Y nosotros decimos, no puede ser una cama, una internación con infancia en salud mental. Un niño tiene que tener contemplada el espacio de juego, la hora de la escuela, o sea, un taller, no puede estar solamente
el tratamiento se reduce solamente al psicólogo, al psiquiatra y nada más. Otra de las cosas que tenemos como eje, que también las compañeras en esto hay coincidencia, es el tema de las mesas. Las mesas mesas de trabajo, son sumamente importantes para trabajar la corresponsabilidad y para trabajar cómo construimos una estrategia colectiva que pueda impactar en la vida de ese niño, niña, adolescente o joven, y que no sobrevulnere. O sea, hay a veces mucha sobreintervención y muchas intervenciones con el argumento de el interés superior del niño, con el argumento de vulneración de derechos que sobrevulneran. Y entonces decimos, pero ¿cómo? Antes de la intervención estaba mejor que después. Entonces hay que problematizar y el espacio es en las mesas, con todas las instancias del Estado, no solamente de salud, todas las instancias del Estado. No hay que fragmentar la vida de los pibes, hay que pensarlos como vidas integradas, y las prácticas tienen que ser así. Tenemos que darnos la posibilidad como Estado de dar una respuesta integral e integrada. Entonces generamos esos espacios y obviamente lo de formación y acompañamiento de equipos para pensar intervenciones. Estamos también pensando el sistema de registro, no teníamos datos, no había dato estadístico de salud mental con infancia y juventudes, lo cual es empezar de cero. Otro de los temas, no hay o hay prácticas en primeras infancias que son terribles en el tema de lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Los diagnósticos tempranos donde le pones una etiqueta a un pibe y chau, es él, autista, es el este, es el otro, y no es un niño, y bueno, y los diagnósticos para niños, dice una autora, se escriben con lápiz, o sea, no podemos ponerle una etiqueta a un pibe a los 5 años, y chau. Entonces, el tema de primeras infancias es un desafío que también tenemos para construir líneas que aborden desde los derechos a las primeras infancias. Lo mismo en el tema de los embarazos en niñas. Estamos participando en una mesa que se llama Niñas no Madres, que es para los embarazos en niñas de 13, 15 años, y ahí se ha hecho un trabajo muy interesante, desde el Ministerio e interministerial también. Bien, después en lo que es dispositivos, nosotros como Infancias y Juventudes es nuevo en lo que es la subsecretaría y el ministerio. Estamos ampliando la red, estamos generando referentes por región sanitaria, tenemos ya una red de 21 o 22 referentes por región sanitaria que puedan transmitir y trabajar su región, identificar las experiencias que ya estaban haciéndose, sumar nuevas experiencias, hacer un acompañamiento de formación en eso. Trabajamos con el Ministerio, trabajamos con el Organismo de Niñez, con el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos. En fin, hay como un panorama bastante amplio de trabajo. Y otra de las cosas que no sé, por ahí es importante en este contexto porque es La Plata. Nosotros estamos construyendo una propuesta de respuesta a un fallo judicial que, como ustedes se acordarán, muchos de ustedes se acordarán del fallo de Arias de hace 12 años atrás, por los pibes de la banda de la frazada, mal llamados así, que no sé si recuerdan, que estaban en Plaza San Martín, los de la Glorieta. Bueno, ahí el juez Arias en su momento había dictaminado un fallo que ahora llegó de todas las vueltas judiciales, pasaron 12 años, y llegó ahora, y bueno, el ministerio va a generar una respuesta a ese fallo que tiene que ver con esta lógica que les comentaba. Una de las propuestas es generar equipos de acompañamiento territorial, interdisciplinarios con psicólogos, trabajador social, talleristas, acompañantes terapéuticos. Otro equipo para acompañamiento a atención en crisis domiciliaria, también territorial, para ver si podemos acompañar con las internaciones domiciliarias y bueno, si fuera necesario y no alcanza con eso, el traslado a hospital, un equipo para hospital y un equipo para un centro integral, que es, digamos, sería esa toda la respuesta, con una idea de movilidad y circuito aceitado en función de las necesidades que aparezcan.
Eso, digamos, en principio lo podemos hacer en La Plata con todo esto porque está el fallo judicial, pero la lógica es que se pueda armar en las regiones con esta misma impronta, digamos. Entonces, resumiendo, la cuestión sería que nosotros estamos abriendo ahora con nuestros compañeros de los CPA y los hospitales la lógica de trabajo con infancias y juventudes. Algunos trabajos se alojan desde lo que es prevención, tratando de que vayan bajando la edad para recibir atención, ahí sí en tratamientos, de a poco para ir sumando opciones, porque sabemos que hay poco en los territorios. Si bien la Municipalidad de La Plata tiene, Berisso y Ensenada también, pero bueno, La Plata tiene como más acotado, pero bueno, estamos ampliando la red ahí, y estamos tratando de que se trabaje con esto que les decía, ¿no? Con el juego, con las actividades lúdicas, con los talleristas, con los profes de educación física. Son herramientas muy valiosas para estas cuestiones. No tiene que ser la especificidad, sino pensar que ese niño, niña, adolescente o joven nos necesita para un encuentro posible y a veces con algo que intermedie la palabra sobre todas las cosas. Y una actividad de todas estas que les decía es la herramienta para que sucedan esa secuencia de oportunidades que nos permitan trabajar. Bueno, quedo disponible para las preguntas, espero que no haya sido mucho el lío que les transmití. No, para nada, buenísimo todo. Bueno, por lo menos eso me parece a mí. Si les parece, hacemos lugar entonces, abrimos a ir volcando preguntas en el chat, hasta donde nos dé el tiempo, así podemos seguir conversando entre todos y todas un poco. Flora, ahí vos vas leyendo, si a medida que aparecen. Dale. Listo. Ahí hay una que dice, Guillermo pregunta, ¿cuál es el rol a cumplir con los niños que están en la esquina de avenidas limpiando vidrios y pidiendo ser utilizados por sus padres para recaudar? No sé quién quiere agarrarla. Nada, yo puedo, doy mi opinión, ¿no? El rol, a ver, hay un nivel de conflictiva social que es muy amplio, ¿no? Hay instituciones que trabajan con estos pibes, ¿no? Porque me acuerdo de cuando trabajaba en territorio, que teníamos un laburo con la Casita de los Pibes, que es una casa que trabaja con infancias y juventudes que está en Villalba. Y allí tenía un nucleamiento muy alto de adolescentes limpiavidrios y los que venden flores también. En realidad, a ver, la cuestión de la supervivencia es una realidad. Entonces, me parece que ahí la mirada tendría más que ver con que hay un montón de falencias, no estamos llegando para poder cubrir la necesidad a nivel social y de pobreza que hay. El nivel de pobreza en infancias es muy alto, es muy alto. Entonces, si nosotros tuviéramos una alternativa para poder alojar a los padres de esos pibes en algún circuito productivo de trabajo o no creo que les guste, digo, que ellos estén allí, pero ahí yo soy respetuosa de la supervivencia del otro, porque como yo no estoy en esa situación, sí se puede trabajar en acompañamiento de los pibes. De hecho, antes de empezar en el programa, de hecho un día todavía sigo estando en un hospital, y se nos da mucho pediátrico, y se nos da mucho la situación de los semáforos. No solo de los, bueno, nada, de los semáforos y de las familias enteras instaladas allí.
Entonces, la estrategia para mí ahí tiene que ser integral, pero no para que se vayan del semáforo o de lo que sea, sino porque hay realidades que vienen de mucho tiempo. Entonces, no, con una medida no es que uno desarma esas cuestiones. Es como cuando uno trabaja en los barrios y ve el nivel de violencia en las familias, ¿no? Y uno ve que hay pibes que son golpeados, y hay pibes que... Entonces, ¿qué sale? Lo primero que sale es yo tengo que salir a denunciar. Ahora, yo tengo que salir a denunciar en tanto y en cuanto tenga algo para ofrecerles como alternativa. Ahora, si yo voy a denunciar y el pibe sigue estando en la casa, lo fajan 2 veces más. Y yo no quiero eso. Entonces, si yo tengo un colchón donde se pueda recostar de derechos y de recursos, yo puedo hacerlo. Ahora, si yo voy a denunciar, me quedo tranquila con la denuncia, pero después el otro la sufre, la padece, no, el costo no lo tendría que pagar ahí. Entonces, es como muy amplio, no sé, digo mi opinión, las compañeras de Juan y los que quieran abran la discusión. ¿Podemos seguir con esa pregunta o tomar otras, como ustedes quieran, porque hay varias también? ¿Quieren que sigamos? ¿O alguien quiere agregar Sí. más del punto? ¿Seguimos? Sí, yo por mí seguiría, sí. Bien. A ver. Flor, Levo, no la encuentro. Sí, Ahora voy se la leyéndolas mezclan. en orden porque están llegando varias y no llegué a leer todas. Pregunta Grillo, ¿cómo se haría pie en un club de barrio? La temática tratada serían etapas, partiendo desde los dirigentes, profesores, familia, etc. Poco digo, Ahí la me parece encontré. que es importante que podamos... ¿Se escucha? Sí, Bajito, pero sí. bajito. Bueno, me acerco lo más que puedo. Quizás apago la cámara y se escucha mejor. Disculpen, voy a intentar. No, un poco lo que decía es que quizás es importante pensar en construir de conjunto algunas respuestas a estos planteos que se hacen, porque entendemos que no hay respuestas mágicas ni una única respuesta a una construcción de problemáticas sociales como la que estamos charlando hoy, pero que además es transversal a otro montón de problemáticas. Entonces, los clubes son espacios de referencia muchas veces para la comunidad en general, para los pibes, las pibas y para las familias de esa comunidad. No es algo que vaya a ser solamente porque se planifique la intervención de un rol institucional, eso va a traer sus frutos. Digo, cualquier tipo de intervención que se hace desde los clubes de barrios, ya sea intervenciones específicas, culturales, deportivas, como el acompañamiento y la escucha que se genera a esa familia que viene con una situación, a esa referencia afectiva o a ese pibe o esa piba que atraviesa una situación particular, digo, ahí empezamos a pensar cómo construimos las respuestas. No es lineal, no hay un método que sea aplicable para todos, porque acompañamos personas, digo, ¿no? Entonces, podemos pensar en ejes institucionales que tienen que ver con una planificación y con diferentes proyecciones que un dispositivo puede armar, pero no hay una respuesta única ni mágica para acompañar esta problemática. Claro. Sí, yo quería, diversos estudios van marcando siempre que la gente ante cualquier problema acude a la primera institución que acude es a una iglesia, ¿no? Y luego, en cuarto o quinto lugar, está el Estado. Y yo creo que ahí, pensando en los clubes, el rol de los clubes, insisto con la idea de la estigmatización, ¿no? O sea, si nosotros logramos tener un lugar de escucha, promover un lugar de escucha, de participación, corriéndonos de ciertos miradas más normativas, más del deber ser, ¿no? Acompañando que, bueno, hay situaciones complejas de días que estarán bien, días que no estarán tan bien, corriéndonos de esos roles, de ese lugar que muchas veces las instituciones tenemos y no nos damos cuenta, o no los promovemos, o no promovemos, cuando digo un espacio de escucha, de un espacio de escucha respetuosa, sin
privada, ¿no? Como que pueda trabajarlo y que no sea una cuestión que salga así como a los cuatro vientos. Me parece que ahí se genera un espacio de confianza, ¿sí? Y por ahí a priori, ya de entrada, no va a generar grandes cambios, pero sí genera una relación que luego se va fortaleciendo. Sí. Y ese espacio de primera escucha y ese espacio de proximidad y de cercanía, porque se está en ese territorio, es crucial, digamos, es clave, ¿no? Entonces por eso es tan importante. Sí, ahí yo les cuento una anécdota. Cuando yo estaba en el barrio, en la franja, aparece esto de que te traen el problema. Están esos chicos ahí consumiendo y hay que hacer algo. El CPA se tiene que encargar. Así. Bueno, ¿Así? entonces nosotros sí. Entonces nosotros lo que hicimos como equipo fue, no fue un pedido, digo porque había una pregunta que decía, a partir de un pedido, a veces aparece la necesidad, el tema es que uno no va derecho a la necesidad. Hay que rodear, hay que tener estrategia. Y lo que hicimos fue, donde los pibes, eran pibes grandes, no eran chiquitos, eran pibes grandes, donde aparte en el barrio, donde se ubicaban o donde se sentían alojados. Y ellos se sentían alojados en un comedor del fondo con una pastora que tenía, los comprendía, los alojaba, y lo que hicimos fue ponerle tiempo a eso, o sea, hicimos presencia a la nada misma, no es que fuimos con una consigna. Fuimos a estar, a escuchar, a compartir ese tiempo, meses, no 2 o 3 días, meses, hasta que le dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué quisieran hacer juntos? Ah, nosotros queremos hacer boxeo, nos dicen. Chao, dijimos nosotros boxeo. Bueno, con todos los pluritos correspondientes, sí, boxeo, bueno. Fuimos a hablar con un club del barrio que tenía buena onda y nos prestaba un lugar y un horario. Y conseguimos unos, ¿cómo se llama? Unos materiales para hacerlo. Y un profe con onda para hacerlo. Y nunca dijimos que éramos del CPA, obviamente, dijimos que éramos de salud. Y entonces armamos un espacio un taller de boxeo recreativo y empezaron bueno, abrimos y ellos fueron todos a ese espacio porque lo habían generado ellos. Y empezaron a regularse. Nosotros nunca hablamos de salud, o sea, nunca hablamos del impacto de consumo ni hablar, nunca hablamos de salud en general. Dijimos que éramos de salud, que queríamos hacer algo juntos, empezamos a armar eso juntos y ellos, como sabían que éramos de salud, nos empezaron a decir, bueno, nosotros necesitaríamos que nos ayuden a pensar el tema porque nosotros no podemos hacer consumidos, nos decían. Cuando venimos consumidos no podemos, no funciona bien. Bueno, entonces tratá de no consumir cuando venís. Bueno, después nosotros tendríamos que ver el tema de lo que comemos, porque medio como que no. Bueno, y así, ¿por qué no nos dan una charla de los médicos de acá de la salita? Empezó a regularse solo, con la misma actividad. Eso que preguntaba alguno de los compañeros de cuál es el rol del, por ejemplo, del profe. Nada, es la disciplina del profe y es alojar al otro, sin juzgar, sin bajarle el precio, porque también está a veces que no, porque no pueden, entonces hagan así nomás. No, no. O sea, la dignidad ante todo. Es como para cualquier club, aunque pagara la cuota, digamos. Entonces empezó a pasar algo muy copado que tenía que ver con el efecto del dispositivo en sí mismo. Y entonces otros empezaron, che, nosotros necesitaríamos hacer un tratamiento porque a nosotros nos gusta esto, pero no estamos pudiendo. Solo, sin que nosotros dijéramos nada. Entonces, me parece que tiene que ver con una intervención en contexto que tenga que ver con el otro, utilizando los recursos que tenemos como soportes comunitarios, porque en sí mismo esa acción es de salud. Tiene un efecto que uno a veces ni la dimensiona, porque nosotros nunca nos imaginamos que hubiera tenido ese efecto. Ese taller de boxeo. Hicimos una muestra, y ya les cierro para no hacerlo tan largo. Querían hacer una muestra donde ellos, que eran los señalados, por ser los chorros del barrio y los faloperos, eran señalados realmente, estigmatizados, eran los que hacían la muestra de boxeo y su barrio y sus vecinos lo coreaban su nombre porque lo hacían contra otros barrios, ¿no? Entonces, que ellos ganaran, entre comillas, ¿no? Que fueran aplaudidos por su barrio, por otra potencialidad
¿no? Por una potencialidad que nadie conocía, les dio una oportunidad de reivindicarse con su propio lugar, con la comunidad, que los alojó desde otra mirada. Me hace acordar a la historia única, la cuestión que habla Chimamanda Adichie, una autora que habla de que cuando uno piensa que es la historia única, los condena al fracaso, ¿no? Por ejemplo, a los pibes, no, nunca se van a rescatar, son siempre lo mismo, ya está, tienen el fin anunciado. No, ningún fin anunciado. Hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces uno tiene que animarse con la disciplina de la que está formado y con esta mirada a iniciar cuestiones que tengan que ver con ese tipo de... Son circuitos alternativos, le decimos nosotros. No es que uno va a disputarle la esquina a la cerveza y a la falopa, sino que uno le ofrece otra cosa, aparte de lo que sabemos que hay, otra cosa por donde ellos puedan circular, y que eso les dé una oportunidad, y les muestre que pueden hacer otra cosa. Yo por ahí quería agregar una cosa también, escuchándote, Claudia, que en definitiva, digamos, nosotros sabemos que es una tarea ardua, que no es que que tenemos todas las soluciones, pero sí tenemos cosas para hacer en el camino ¿no? de pedirle y de reclamarle al Estado todas estas cuestiones que se hablaban acá, pero entender la prevención en primera instancia como hacer lugar a la escucha, hacer lugar a vení, acércate, a quédate acá, y un poco también la cuestión de poner el tema sobre la mesa, en la escuela y en el club, porque muchas veces lo que nos pasa, yo soy docente también de secundaria, es que, digamos, termina siendo un problema individual si me meto o no con ese pibe que llega fumado, o con olor a alcohol, o que no viene más y sabemos que es porque en la familia hay un montón de estos problemas, o que llega al partido dado vuelta, ¿qué hago? ¿Lo dejo pasar? ¿Miro para otro lado? ¿Me meto? Pero me meto yo sola y me hago cargo. Entonces, un paso importante es poner el tema sobre la mesa y trabajar en equipo, es decir, bueno, nos juntamos los que estamos, lo tratamos de poner el tema como proyecto institucional de la escuela y nos enganchamos con el club del barrio y con la salita y vemos empujar, ya ponerlo sobre la mesa y empujar y escuchar hace una diferencia enorme sobre la base de que hoy no es lo que prima, digamos, todos tenemos la preocupación y estamos buscando caminos y por eso un poco la iniciativa, ¿no? Pero esto de armar mesas en el club, mesa en la escuela, como bien nuclear, creo que Tal puede cual. ser. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el problema sobre la mesa no es el consumo. El problema sobre la mesa es lo que le pasa a los pibes. A veces el consumo es una parte del problema o un síntoma del problema. Porque si no, corremos de eje, la sustancia no es el eje. Lo que le pasa al pibe y por qué utiliza la sustancia es el tema. Entonces, me parece que justamente, como decían las compañeras hoy, ¿no? Uno cuando empieza a hablar con un pibe en un encuentro que trata de que sea lo más alojante posible, lo más amigable posible, que tenga que ver con el otro, no habla de eso. Eso viene después, ¿no? Porque la sustancia es un síntoma más. Entonces está bueno esto que vos decís, de poner sobre la mesa lo que le pasa, qué le está pasando. Aparece un síntoma que es el consumo, pero eso nos da cuenta de que le pasan cosas. Bueno, ¿cómo podemos colaborar en esa cotidianidad? Todos y todas, las instituciones, el barrio, nosotros. Bueno, había un par de preguntas que creo que de a poco las fueron respondiendo también, que preguntaban acerca de, bueno, ¿cuándo es el tiempo de intervención? Si hay un momento en el que se debe intervenir. Andrea pregunta si la intervención es siempre a partir del pedido de ayuda, entonces, ¿por dónde pasa el rol de los docentes, de la escuela, del club, cuando se ve que hay un joven que tiene problemas de consumo o problemas también de violencia con la familia, ¿no? Eran esas las preguntas. Sí, ahí un poco lo que planteaba Claudia recién, que tiene que ver con que no esperamos a que llegue la demanda, sino que a través de cada institución, en el rol que ocupa en esa comunidad, va advirtiendo lo que le pasa a los jóvenes, a las pibas y a los pibes que se acercan a ese lugar, a los niños y a las niñas, digo, a las infancias en general, que es un momento de identificar qué es lo que le está pasando, y la propuesta se construye a partir de escuchar lo que les pasa,
lo que quieren. Digo, esto que contaba la compañera recién, la posibilidad de hacerlos protagonistas, de no pensar las actividades cerradas porque creemos que pueden servir o porque a nosotros nos gustaría un taller sino escuchar qué es lo que quieren hacer, qué es lo que tienen ganas de hacer, desde cada uno de los roles de las personas que conforman determinada institución. Entonces, no es el profesional el que tiene la solución para una situación de consumo o para lo que le pasa a ese pibe o a esa piba, sino que es esto que planteaba también Ana hace un rato, que es primero visibilizar que hay situaciones que le pasan a los jóvenes y pensar cómo intervenimos de conjunto, quienes formamos parte de esos espacios, generando estrategias que tengan que ver con los que los jóvenes y las jóvenes que se acercan se sientan contenidos y alojados. Digo, nos hemos cansado de fracasar proponiendo talleres que nos parecían a nosotros y a nosotras que podían funcionar, pero que nada tenía que ver con lo que querían esos pibes o pibas. Entonces, no es que se pueda actuar siempre a partir de la demanda, sino que construimos instancias preventivas, promocionales, instancias de actividades, donde lo que hacemos es problematizar diferentes cosas que le pasan a esos jóvenes. Y una más es la situación de consumo. Perfecto, muy claro. Otra de las preguntas que hacen es acerca del consumo de drogas, ya pensándolo para el mayor rendimiento deportivo, ¿no? ¿Cómo se hace frente a eso? Sí, ahí, eso es como lo que les decía, es como el consumo de psicofármacos de los adultos. Hay una cuestión que nosotros una vez hicimos un taller con unos pibes de un club que nos convocaron para hablar del consumo, esta cuestión, y los pibes, cuando nosotros les planteamos, ¿qué es lo que ustedes identifican como problemático del consumo? Nos dijeron, y lo que los adultos, nuestros padres consumen psicofármacos, un montón. Nadie habló del consumo entre ellos. Y digo, y los adultos tenían el registro de que el problema era el consumo de los pibes. En esto, para mí es lo mismo, digo, yo asocio a este tema del éxito del capitalismo, de los mensajes de asociación a, bueno, si tenés esto vas a ser exitoso, si sos exitoso, o si llegás a ganar, en el caso de ganar, ¿no? El tema del juego, veo que hay muchos profes, el juego competitivo y el juego cooperativo, digo. Es como, me parece que forma parte de lo que se exige, y cuando uno entra en ese circuito de responder a la demanda que te exige el mercado, el éxito, bueno, entras en una vorágine complicada. Yo ahí lo que sumaría es que muchas veces hablamos de los consumos problemáticos, pero hay muchas personas que consumen y, como decía Claudia, hay otra cuestión atrás y bueno, y en el tema del mejoramiento físico y demás, ahí lo importante es la información, la generación de información, el construir un centro que seamos referentes nosotros desde una cuestión responsable, ¿no? Transmitiendo información, porque los chicos hoy en día se pasan data todo el tiempo de todo tipo de sustancias que pueden llegar a consumir, ¿no? O sea, uno va antes de la pandemia ibas a una escuela, hacías un taller o algo, y los pibes te contaban el uso de nada, te quedabas duro porque no podías creer la cantidad de información que les circula por las redes, por todos lados, ¿no? Entonces ahí es muy importante que los que tienen roles formativos, roles de liderazgo y demás, bueno, puedan transmitir este tipo de información, ¿no? Yo conozco ambientes de rugby, de básquet, de fútbol, y es muy habitual hoy en día de los chicos para que no tengan dolor o para cierto mejoramiento de un partido, etc. Y eso después tiene toda una cuestión de efectos secundarios muy importantes. También los hay para estudiar en la universidad. Hay de todo. Y ahí es clave la información, ¿no? Y nuevamente el establecimiento de roles, ¿no? El asumir, el no negar estas situaciones y poder trabajarlas, ¿no?
y generar los espacios como para que los chicos que estén en estas situaciones lo puedan blanquear, puedan empezar a comunicar esto, mira, yo uso esto, yo uso aquello, total, si mezclo acá, mezclo allá. Y bueno, y es cierto, nos ven a los adultos y a nosotros nos ven todo el día consumiendo distinto tipo de drogas todo el tiempo, que podremos decir que están legalizadas, bueno, no quiero dar marcas, pero digamos, hay muchas. Entonces digo, tenemos que ser conscientes, digamos, del mensaje obviamente contradictorio y en todo caso reconocer nuestras propias limitaciones, nuestras propias contradicciones también, y bueno, y transmitir en espacios de confianza para que los chicos se puedan expresar ahí, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que los chicos, al no encontrar en sus espacios de sociabilidad lugares de transmisión de esto, bueno, acuden a cualquier otro, o no hablan de estas situaciones y les suceden otras, ¿no? Entonces a mí me parece que es clave eso, ¿no? Poder generar estrategias que van a redundar en una mejor calidad en muchos sentidos, no solamente en ese consumo por un partido. Bien, Trinidad hace una pregunta que es muy interesante, pregunta si se consideran que estas charlas que se dan sobre la mesa se dan mejor en grupo, si se logra profundizar más las charlas cuando son grupales o individuales. Lo que pasa es que es difícil pensarlo si no está situado En abstracto. Claro, en abstracto, o sea, tenemos que ver de las características del grupo, de la situación. Es muy difícil así, en el aire, en dar una respuesta. Por ahí sí lo que se puede, me parece decir que es, al ser esta una problemática social, ¿no es cierto? Sí o sí requiere de una respuesta colectiva. Colectiva, donde los jóvenes, las jóvenes, adolescentes y más tengan un lugar también para ser protagonistas del análisis, de la opinión y de las propuestas, de los proyectos, de lo que se haga, y donde lo interdisciplinario también juega un montón. O sea, si nosotros puede estar la profe de música, el profe de educación física, la maestra de lengua, el que no solo por una cuestión de disciplina, sino de llegada, el que, digamos, tiene acá la cuestión del vínculo con los jóvenes y las jóvenes. Claro. Es fundamental, porque el primer paso fundamental es estar dispuesto a escuchar y acercarse, y lleva tiempo, y hacer algo siempre es ganancia, siempre. Entonces, sí o sí, también el trabajo en equipo lo que hace es poner la cuestión sobre la mesa y escucharnos entre todos y las distintas ideas y lo que va surgiendo y empezar a trabajar sobre eso. Eso no quiere decir que no va a haber errores, es probable que haya más errores que aciertos, pero sí, sé que hay una cuestión que los chicos, las chicas siempre nos miran y escuchan, y si ven que uno se pone de igual a igual, se dan cuenta. Si uno hace apología y dice, bueno, pero el fumar, tomar, no pasa nada, eso lo ven también, pero si también ven que hay una preocupación, que hay un intento, una propuesta, eso se percibe y a la corta o a la larga engancha, ¿no? Un poco también estas experiencias que contaba Claudia, o algunos están contando experiencias de clubes, de Ensenada y demás, que, bueno, si vamos leyéndonos entre nosotros, que laburan con el CPA, con la escuela, me parece que hay cosas donde podemos empezar a tirar. No sé si queda alguna pregunta más ahí. No. Marcelo pregunta sobre la ley de salud mental y si creen que ayuda en los casos que se necesita una intervención donde la voluntad se ve deteriorada por la gravedad de su estado, y si ven que el Estado logra resultados por esta ley. La ley, sí. La ley es una herramienta sumamente valiosa. La ley es una ley de derechos humanos antes que de salud, porque habla sobre cuestiones absolutamente necesarias,
tiene ejes sumamente importantes, por ejemplo, el equipo interdisciplinario, por ejemplo, el consentimiento informado, por ejemplo, sobre las internaciones, los periodos necesarios de revisión, la firma del equipo. Antes podía internar un solo profesional, por lo general psiquiatra, ahora necesita la firma de más profesionales. Habla de atender a las personas en las comunidades donde habitan, habla de muchísimas cosas que son valiosas. En realidad, cuando uno necesita hacer una internación en salud mental o en consumo, y no cuenta con la voluntad, las internaciones que se hacen son, si corre el riesgo para sí, para terceros, si se puede acreditar eso, se interna involuntariamente, pero el periodo de internación, la internación en principio tiene que ser el último recurso, el ultimísimo recurso. Hay que pensar estrategias que nos puedan ayudar a hacer una domiciliaria con soportes comunitarios, con acompañamiento, porque digamos, hacer un corte en la cotidianidad, excepto que, bueno, en la cotidianidad sea imposible sostener lo ambulatorio, pero hacer un corte en esa cotidianidad y después volver es más difícil que tratar de transitarla con soporte. No obstante, si hubiera condiciones, la internación se hace involuntariamente. Y en ese periodo uno trabajará la desintoxicación y la, y la estrategia, ni bien ingresa del egreso, digamos. Ni bien ingresa, hay que pensar cómo egresar ese paciente con soportes necesarios para que sea atendido en los lugares donde vive, en la zona donde vive. Sí, yo por lo menos soy defensora y militante de la ley de salud mental. Sí, y ahí chiquitito para agregar, si me permiten, digo, esto de desarmar la idea de que es un problema individual y que resolviendo o acompañando o interviniendo con la persona que hace el síntoma justamente, se puede resolver un entramado que es mucho más complejo, ¿no? Como, bueno, esa persona sí puede internarse involuntariamente por un periodo, pero en realidad vuelve y vuelve muchas veces a esa familia, vuelve a ese barrio, vuelve a la misma situación. Y si no se logró hacer un trabajo con esa situación existente y de contexto, bueno, digo, vamos como repetitivamente a fracasar de alguna manera, ¿no? Entonces es importante que podamos pensar que no es una cuestión individual y de una persona o una cuestión de voluntad individual, sino que hay todo un contexto que tenemos que poder tener en cuenta para pensar cuál es la intervención más adecuada con esa persona. Yo quería mencionar algo, no hay más preguntas por ahora, pero alguien, hablaba de esta cuestión de la naturalización que hay en los jóvenes en fumar marihuana y a los adultos de fumar, justo el perro intervino. Yo me parece que es cierto que nosotros está en la cuestión del consumo en general, por el sistema social y económico en el que vivimos, ¿no? Estábamos hablando del capitalismo, más Argentina, que somos un país dentro de Latinoamérica, dependiente, digamos, tenemos un montón de problemáticas sociales y políticas, pero también lo que es cierto es que hay una naturalización del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Legales e ilegales, legales el alcohol, por ejemplo, que es de la mayor consumo, que nos trasciende muchas veces, porque las propagandas del sabor del encuentro, y que todo pasa, la felicidad pasa por el consumo de sustancias, la libertad pasa por el consumo de sustancias. Entonces, poner nosotros en debate eso, de que en realidad no son esa felicidad o esa libertad atada a algo, atada al consumo, no es así, no es real, y tratar de llegar a qué lugar está ocupando esa sustancia ahí, ¿no? El lugar del reconocimiento, de qué necesidad, de las cosas que nos molestan, de transformar o los problemas en la casa o en el barrio, o la necesidad de tener una perspectiva de futuro, porque muchas veces también es un tema la posibilidad de encontrar un buen trabajo, muchas veces se da por sentado que el acceso al deporte o a la cultura es algo que está dado, y en realidad hay muchos y muchas jóvenes
niños que no tienen acceso hoy o que es una dificultad. Entonces, me parece que un poco también abordar ese tema y discutirlo también, y mostrar e informar o poner en debate esas cuestiones a través de propuestas en concreto, son formas de ir ganando terreno y de ir modificando la realidad. Y en ese sentido, si uno piensa el contexto de pandemia y piensa el club, por ejemplo, bueno, hay un montón de proyectos o de cosas que empujan a otro camino, el trabajo solidario, o sea, muchos clubes, por ejemplo, en este contexto se han puesto al hombro la cuestión de las ollas, la cuestión de las charlas sanitarias, el tratar de mantener cierta actividad de contacto con los jóvenes, las familias y demás, inventando actividades virtuales, que es muy difícil, más cuando uno habla del deporte, pero sin embargo, esas cuestiones dándole cabida a los jóvenes, o charlas, o juegos, cumplen esa función de conexión y de poner perspectiva en otro lado y salir del aislamiento y del encierro, que no son poca cosa en este contexto, y que por otro lado nos deja buenas perspectivas para, como decía Juan Ignacio, cuando podamos bueno, ir saliendo de esta situación. Bien. Hola, yo quería intervenir por una cuestión de que sí, por ahí la pregunta quedó media en el aire. A lo que iba con la pregunta de dar las, o sea, de que cuando las charlas sobre la mesa se dan en grupo, voy a que creo yo, ¿no? Que existe un beneficio, digamos, en esa grupalidad, en ese compañerismo que nos permite salir, digamos, del consumo entre compañeros, digamos, entre grupos. A eso a lo que iba. Si es más fácil por ahí hacerlo grupal, ¿por qué? Porque podés conseguir un amigo, tenés alguien de apoyo, porque a una conversación más individual que está uno nada más ahí y que por ahí los amigos siguen estando en el mismo contexto de consumo y que no lo sacan. A eso me refería. Ahora sí entiendo lo que... Claro, sí, hay una capacidad en los jóvenes que tiene que ver con la solidaridad que muchos adultos y adultas no recuperamos. Y cuando aparece una situación de consumo en un grupo que tiene, digamos, cercanía, aparecen muchas estrategias entre los pibes y las pibas de cuidarse. Por eso me parece sí sumamente potente, porque inclusive me parece que nosotros nos debemos como adultos escuchar más eso. Nosotros tenemos desde el programa la idea de trabajar con centros de estudiantes, por ejemplo, con ese tipo de grupalidad, porque los pibes están, algunos en grupos ya instalados, ya sea centros de estudiantes, agrupaciones políticas, organizaciones sociales, hay participación juvenil en muchas áreas. Lo que pasa es que está invisibilizada o no miramos hacia allí, pero también esto de que la participación juvenil o de las infancias esté en la política que es para ellos, es importantísimo. Que la problemática que esto que decía Ana de poner sobre la mesa, que ellos puedan dar su opinión en relación a eso. Como les decía hoy, lo de cuando uno les pregunta qué pasa con el consumo, a ver qué abre eso. Bueno, yo en otros espacios nos decían, ay, el consumo, bueno, tecnología, yo consumo mucha tecnología, redes, nada. Son lecturas que los pibes hacen que son sumamente valiosas, pero aparte hay una herramienta de solidaridad muy grande. Entonces sí me parece sumamente potente lo de lo grupal, lo colectivo. El pibe es lazo, el lazo social es una potencialidad en sí mismo para recuperarnos de cualquier cosa. Eso no es porque sea trabajadora social, pero... Bueno, bien. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahora algunos ya se han tenido que retirar. Acá hay algunos que preguntan cómo
¿dónde me puedo comunicar o sumar en algún grupo de trabajo barrial, como profe de educación física? Bueno, nosotros después les vamos a estar enviando a todos un poco como material, aparte de las 3 jornadas que ya les hemos enviado el link, que se subieron a YouTube, material de las jornadas, recurseros con información, que incluyen estas cuestiones que preguntaron acá. No sé si por ahí Noelia, Juan, Claudia, Vanessa, alguno quiere plantear algo más a modo de cierre, y después pasaríamos a dar una información sobre más cosas concretas de la capacitación, que les pedimos unos minutitos que se queden, pero bueno. No, yo nada más agradecer por la paciencia de quedarse. Uno se entusiasma en estos debates, y nada, muy, muy interesante el encuentro, lo que escuchamos de las compañeras de Cedronar y también de las preguntas. Nada, que se animen a encarar proyectos, porque está bueno. Nada más que eso. Gracias. Sí, brevemente agradecer y nada, celebrar estas instancias donde seguimos pensando en nuestro rol como personas que acompañamos en los territorios, cómo nos vamos reinventando en función de cómo se va transformando la realidad de las personas, sobre todo los niños, niñas, jóvenes, en este contexto de aislamiento, cómo eso impacta en ellos, y qué rol ocupa ahí también el consumo en esta cuestión de soledad, ¿no? Así que nada, celebrar estas instancias y ojalá nos volvamos a encontrar. Gracias. Bueno, en el orden, digamos, de los agradecimientos, también agradecer a Claudia, a Juan Ignacio, a Noelia, a Vanessa, y agradecerles a todos y a todas por la predisposición, por el esfuerzo y por el compromiso, porque de hecho ya haber estado en estos 3 encuentros, algunos aparte participaron de la charla optativa que hubo, en este contexto donde todos estamos complicados, ¿no? Algunos más, otros menos, pero la verdad que es un dato muy alentador, que creo que es demostrar o que muestra el comienzo de un camino, que puede ser esta vinculación entre los que estamos en la escuela, los que estamos en el barrio, los que estamos en salud de provincia, en nación, en los municipios que están acá presentes en la capacitación, en la universidad, y que podamos todo eso empezar a coordinarlo y articularlo para hacer esa red de la que tanto hablamos, que le dé pelea a esta situación y que contenga un poco, tratando siempre de trabajar con los jóvenes y las jóvenes, y no para, digamos, esta cuestión de poder escuchar y ver. No hace falta ser profesionales, me parece que lo principal es tener la decisión, juntarnos en la escuela, en el club, y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde pedimos ayuda? ¿Y a quién le reclamamos? También, y le vamos a ir encontrando la vuelta, así que tenemos los contactos de todos, vamos a seguir haciendo actividades y propuestas, así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas, y les paso finalmente una cuestión, que es que la semana que viene, en el transcurso de la semana, vamos a estar enviando las certificaciones a cada uno y a cada una de ustedes, correspondiente a la capacitación, y también esta información que les decía de recurseros, link y demás. Bueno, esperamos que les haya sido de utilidad, que sirva. Todas las opiniones, críticas, lo que sea, ayudan, porque bueno, creo que ese es el desafío, ir aprendiendo, ir haciendo, y ir transformando la realidad. Los dejamos a todos y a todas, bueno, y que terminemos bien y que terminemos pronto y podamos hacer muchas otras cosas juntos.
Nos vemos, tal vez.